a tiempo de estar iniciando el curso, les voy a pasar el link, que es Meetings, el link. Simplemente les voy a pasar al Classroom y ustedes se van a conectar. El día viernes de la siguiente semana vamos a tener la clase del ingeniero holandés, del ingeniero danés, ¿ya? Nos va a dar en español, habla español, ¿no es cierto? Y vamos a tener la clase de diseño de estaciones de bombeo. Para esta clase de diseño de estaciones de bombeo, me imagino que se van a unir también sus compañeros de Pando y Beni, que son a quienes algunas veces yo les doy conferencias, las universidades estatales de Pando y Beni, ¿no es cierto?, que van a poder unirse entonces a la presentación de Dinamarca acerca de qué cosas hace Grundfos en Bolivia y el diseño de estaciones de bombeo. A los que quieren, obviamente, ¿no es cierto? Sin embargo, yo les voy a extender la invitación. Bien, nosotros el día viernes, cuando esté dando el ingeniero danés su explicación, tienen que llenarlo de preguntas. Preguntas de aquí, preguntas de allá. Para eso tienen que haber estudiado estas lecciones que les estoy dando del profesor Farid Rabat, ¿no es cierto? Rabat de la Universidad de Gaza, ¿no es cierto? Y tienen que poder haber hecho sus ejercicios también, por favor, ¿no es cierto? Entonces vamos a seguir entonces con nuestro curso. Y hoy día vamos a hablar de algunas de las cosas. Primero, vamos a hablar del emplazamiento general de la estación de bombeo, todo el emplazamiento general de la estación de bombeo. Vamos a hacer el diseño de barras, de las rejas, diseño de rejas gruesas, ¿no es cierto? No vamos a hacer el diseño de serenadores porque, como les digo, nosotros no hacemos en Bolivia de serenadores. Ya, directamente dejamos que entren las bombas con todo, ¿no es cierto? Son bombas especiales las que vamos a hacer. Este tipo de bombas, las bombas especiales, ¿qué tienen las bombas? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen el otro? ¿Qué es cavitación? Que todo eso tienen que preguntarle al ingeniero que nos va a dar el día viernes. No pueden hacer en otra hora porque no les permiten en Dinamarca dar sábado o en fuera de hora de trabajo. Por lo tanto, ellos nos van a decir a qué hora va a ser esa conferencia y todos están obligados, ustedes, a atender la conferencia. Obviamente, no voy a conseguir una conferencia desde Dinamarca, ¿no es cierto?, para que ustedes no atiendan. Eso sería grave, ¿no es cierto? Primero, que nunca más lo haría. Y segundo, ninguno de ustedes va a pasar la materia. Me voy a encargar de tomarse examen oral a uno por uno si no atiende. Así que están advertidos. Todos tienen que atender. Es obvio que es para su beneficio, no es para el mío. Vamos a hacer el diseño del pozo húmedo, ¿no es cierto?, para bombas sumergibles. El diseño para pozo húmedo y pozo seco para bombas de superficie. Y vamos a hacer el diseño de la tubería de impulsión y la línea de presión. Entonces, como verán, tenemos varias cositas que diseñar desde el punto de vista hidráulico. Una vez que hayamos terminado esta parte del punto de vista hidráulico, voy a conseguir otra conferencia con el ingeniero Juan Carlos, el que me ha ayudado a hacer las estaciones de bombeo aquí en Cochabamba, para que nos dé algunas cosas relativas a los cuidados eléctricos. No quiero que hagan diseño eléctrico, solamente quiero que sepan qué cosas se debe tomar en cuenta a la vez que estamos haciendo el diseño de estaciones de bombeo. Vamos a ver el diseño de los componentes principales de las estaciones de bombeo, ¿no es cierto?, de aguas servidas. Y este es un plan general de cómo podría
emplazarse, ¿no es cierto?, una estación de bombeo. Aquí tienen la entrada, ¿no es cierto? Aquí tienen la parte que es toda la parte hidráulica, comenzando con las barras, en fin, todas estas cosas. Tienes el pozo de bombeo y del pozo de bombeo tienes las 4 bombas aquí y el manifold que está yendo en la línea de presión. De la entrada tienes estacionamiento, tienes la parte donde vas a dejar los tanques de combustible y aquí tienen el edificio de maniobras, ¿no es cierto?, donde van a estar todos. Y ahora, de hecho, vamos a entrar al meollo de la cuestión. ¿Cómo se hace el diseño de las barras, ¿no es cierto?, de las barras, de las rejas? Las barras, las rejas, las screens, estas pantallas, ¿no es cierto?, son para remover sólidos gruesos. Sólidos gruesos. Pueden ser manuales o pueden ser mecánicas. Espaciamiento entre barras de 2 a 5 centímetros. Las rejas pueden estar montadas con un ángulo de 30 a 45 grados. Usualmente son de 1 centímetro de espesor y de 2.5 centímetros de ancho. ¿Ya? Usualmente. Aquí algo bien importante. La velocidad de aproximación mínima a las barras, ¿no es cierto?, a las rejas, es 0.45 metros sobre segundo. El canal de aproximación, entonces, tiene que tener esa velocidad mínima. En realidad, ustedes conocen que de alcantarillado sanitario, que si la velocidad cae, por debajo de 0.3 metros sobre segundo, se van a empezar a asentar las partículas de arenas en el propio canal de aproximación. Y tú no quieres eso. El principio fundamental de cómo funciona un desarenador es disminuir la velocidad de entrada a menos de 0.3 metros sobre segundo. Ese es el principio del desarenador. Y tú no quieres que funcione el canal de entrada, no quieres ouch. Ahora sí, vas a diseñar las rejas con una velocidad de aproximación de 0.45 metros sobre segundo. Entonces, hay varias cositas que estoy haciendo, el espaciamiento y la velocidad, que son bien importantes. La máxima velocidad es otra cosa muy importante, es 0.9 metros sobre segundo. Si tú tuvieras más que esa máxima velocidad, entonces todo lo que estás intentando retener va a ser empujada por el agua y va a pasar a través de las rejas. Eso no quieres que haga, ¿no es cierto? No quieres tú que pase a través de las rejas. Un segundito, por favor. ¿Ya? He instalado una extensión del Google Chrome que se llama Meet Attendance. Entonces, a partir del día de hoy, yo voy a poder ver quiénes entran a la sesión y quiénes se salen de la sesión. Por ejemplo, José Flores, que sale de la sesión, abandona la sesión porque no le interesan las clases.
Tampoco me va a interesar corregirle su examen, ¿no es cierto? Entonces, vamos a continuar con la lección. Entonces, eh, la máxima velocidad, entonces, que pasa a través de las barras es 0.9 metros sobre segundo, ¿no es cierto? Y para lo que es, esto es la parte manual y la parte mecánica, ¿no es cierto? Cuando tienes parte mecánica, las barras espaciadoras están de 1.5 a 4 centímetros, las barras están más paradas, es de 30 a 75 grados, ¿no es cierto? Usualmente las barras tienen de 1 a 2 puntos, 1 centímetro de ancho por 2 puntos de espesor por 2.5 de ancho. La velocidad de aproximación sigue siendo la misma y la máxima velocidad sigue siendo la misma. Entonces tenemos que cuidar, ya sea que tengas ya sea que tengas barras manuales o sea que tengas barras automáticas, es la misma velocidad que vas a tener entonces de aproximación. Muy bien. En el diseño, ¿cómo vas a diseñar entonces las rejas? Y en este caso, el canal de aproximación. La sección transversal del canal de aproximación tiene que ver con la ecuación de continuidad, caudal igual velocidad por área, y AC, velocidad sub A, entonces es el caudal, es la velocidad de aproximación, QD es el caudal de diseño. Necesito y AC es la sección transversal de las rejillas. ¿Cuál es la sección transversal de las rejillas? Esto es entonces QD. No se olviden que en la parte sólida no va a poder transcurrir ninguna gota de agua, ¿no es cierto? Entre huecos va a poder transcurrir entonces todo el caudal que tú estás queriendo, para todo el caudal que tú estás queriendo diseñar. En estas ecuaciones, ¿no es cierto? El A sub C, entonces, es lo que tú requieres en aperturas de la barra, de las rejas, ¿no es cierto? Y eso viene dado por el caudal de diseño sobre la velocidad de aproximación. Y me acuerdo que la velocidad de aproximación como máximo va a ser 0.45. Normalmente se utilizan canales rectangulares, ¿no es cierto?, cuya relación entre la profundidad y el ancho del canal es aproximadamente 1.5. Esto tiene que ver con la sección óptima hidráulica de los canales. En plantas de tratamiento y en estaciones de bombeo no hay canales trapezoidales. Simplemente los canales son rectangulares. Es por eso que aquí solamente tienes una relación entre la profundidad y el ancho tomada como 1.5. La pérdida de carga a través del paso del agua, a través de las barras en las rejas, tiene que ver con esta fórmula que tiene que ver con la velocidad a través de las aperturas de las rejas. Esta es la velocidad de aproximación, 2G y 1 sobre 0,7, que es lo que te da un coeficiente K. El coeficiente K en este caso está dado por la relación 1.07 KB cuadrado sobre 2G, pero B en este caso es la diferencia de velocidades entre la aproximación y el paso a través de las aperturas en las rejas. Eso es entonces lo que se va a referir como pérdida de carga en el paso, ¿no es cierto? Vamos a tener un ejemplo. Si se va a utilizar estas barras, ¿no es cierto?, que son manuales, en un canal con un máximo de velocidad de 0.64. Si recordamos, la máxima velocidad en los canales de aproximación es 0.9 metros sobre segundo. Un caudal de diseño voy a tener de 300 litros por segundo y las barras son de espesor 10 milímetros y 3 centímetros de ancho. 10 milímetros aquí y 3 centímetros de ancho hacia la profundidad. Entonces, algunos datos adicionales, ¿no es cierto?, es que se necesitan el área de la sección transversal,
y las dimensiones de ese canal. La velocidad entre las barras, ¿no es cierto? Siendo que ya tenemos la apertura entre las barras, la pérdida de carga al paso de la reja y el número de barras que va a tener esta pantalla, esta misma pantalla. Entonces, como primer paso voy a tener entonces el área, esta área, ¿no es cierto? Que es el área de las barras, ¿no es cierto? Entonces, el área de las barras tiene que ver con el caudal del diseño sobre la velocidad de aproximación, y en este caso la velocidad de aproximación es 0.64, entonces vas a tener un área de fierro, digamos, de 0.47, pero no, área de espaciamiento, perdón, no de fierro, de 0.47 metros cuadrados. Entonces, tenemos que la relación de la profundidad es 1.5 veces, ¿no es cierto?, el ancho. Y es por eso que el área, en vez de decir área es base por la altura, entonces la base es W y la altura va a ser 1.5 veces W por la relación por esta relación, ¿no es cierto?, 1.5 veces W. Entonces, W es 0.56 y la profundidad va a ser 1.5 veces esta W, 0.84. Entonces, vas a tener la sección ya del canal. El ancho va a tener 0.60 porque nadie te lo va a hacer de 0.56, no hay eso. Y la profundidad de 0.85 en líneas generales, ¿no es cierto? Lo que ustedes están viendo aquí es el cálculo exacto, el cálculo hidráulico exacto, pero cuando tú vayas a pasar los planos, ¿no es cierto? Jamás le vas a decir 0.56, le vas a decir 0.60 o 0.55 y aquí jamás le vas a decir 0.84, le vas a decir 0.85. Entonces, el área neta a través del cual va a pasar el flujo tiene que ver con el área esta que hemos calculado y los espaciamientos, SC, ¿no es cierto? El espaciamiento entre SC más el espesor de la barra, que es T de la barra. Entonces, el área neta es 0.84, que es esta, ¿no? O sea, este 0.84, que es la multiplicación, que es esta AC, ¿no es cierto?, por 0.56, entonces 0.56, a ver, así, 0.84 es esto. Este espaciamiento es 0.56 sobre, este SC es 3, aquí está, 3 centímetros, que son la apertura más el espesor de las barras, que es 10 milímetros, ¿no es cierto?, más esto, ¿no es cierto? Entonces vas a tener el área neta, que es 0.35. Y a partir de esta cosa vas a emplear la ecuación de continuidad para encontrar la velocidad a través de las barras, que tiene que ser menor que 0.9 metros sobre segundo. Eso lo vamos a ver en un Excelito que yo tengo por aquí. Este Excelito de por acá. Ok. Entonces, para el ancho de las rejas tenías 10 milímetros, el paso SC a través tienes 5 centímetros, el caudal tienes los 367 y la velocidad en el paso de las rejas es 0.7. Vamos a ver si vamos a representar exactamente eso. Entonces, 3.064, 300 litros por segundo. ¿No? 300 litros por segundo, aquí 300 litros por segundo. En velocidad a paso de las rejas, La separación creo que es 3 centímetros. 0.64, ¿no? Velocidad a paso de las rejas, entonces aquí voy a poner 0.64, ¿ya? Que es la velocidad del paso de las rejas. Vamos a ver, el área del canal, ¿no es cierto?, es QD sobre velocidad de aproximación, es 0.43 metros cuadrados. Y la relación ancho-profundidad es 1.5. La velocidad de aproximación, ¿no es cierto?, la velocidad de aproximación que tengo en el problema es este 0.64, ¿no es cierto? Y aquí tienes máximo es 0.9, ¿no es cierto? La aproximación de esta es 0.64, tienes entonces 0.55 de ancho y 0.84 de profundidad. Veamos si eso coincide. 0.56
0.84, ¿no es cierto? Y el otro es 0.56, 0.84. Entonces aquí tienes los 0.56 y los 0.84. Entonces tienes aquí el ancho del canal de aproximación y la profundidad del canal de aproximación. Y aquí tienes obviamente 0.64 y dice mínimo 0.45 metros sobre segundo. El área neta de paso tiene que ver con esta formulita. Y el área, aquí tienes que vale SC, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí el área neta. Está dado por esta fórmula. Vamos a ver qué es SC. Aquí directamente vamos a poner igual SC, ¿no es cierto? Y SC es 5. Aquí está, el paso abierto a través de las rejas. No sé si era 5 el paso abierto que teníamos. De 3 centímetros, ¿no? Vamos a cambiar esto. Aquí 3 centímetros. El paso abierto entonces era 3 centímetros. Ahí está el paso abierto a través de las rejas es 3 centímetros. Este es S0. ¿No es cierto? A sub C ya lo tengo acá, que es el área, ¿no es cierto? Y T bar, que es el espesor de las barras, no sé cuánto era el espesor de las barras, 10 milímetros. 10 milímetros. Entonces, ¿todo está bien? ¿No es cierto? Entonces vas a tener el área neta que es 0.35 metro cuadrado. Verificaremos si es 0.35 metro cuadrado. Aquí está, 0.35 metro cuadrado. Entonces, este es el área neta, ¿no es cierto? Que es el área neta de paso que se da en el canal. Luego aplicamos la ecuación de continuidad porque lo que está en el canal tiene que ser lo que pasa a través de la apertura de las rejas, no puede ser otra cosa, ¿no es cierto? Tienes ecuación de todo lo que ha entrado en el canal, tiene que poder pasar a través de la apertura de las rejas, ¿no es cierto? Y entonces, a partir de eso, vas a despejar, entonces, cuál es esta velocidad de paso a través de las rejas. En este caso es 0.853 y es menor a 0.9. Aquí está, 0.9. 0.9 es el máximo valor que puede tener. Sí, ¿qué es lo que pasa si tuviera más de 0.9? Tengo que ampliar el ancho del canal. Entonces, vamos a ver si es 0.853. 0.86 menor que 0.9. No hay problema. Entonces, esto está obviamente con 3 decimales. La pérdida de carga tiene que ver con la velocidad entre las barras menos la velocidad de aproximación sobre 2G. Y este es el valor de K, que es 1.07. Entonces, la pérdida de carga es aproximadamente 2.32 centímetros, que es lo que pierde la carga a través del paso de las rejas. Finalmente, el número de rejas tiene que ver con esta formulita y el número de rejas va a ser 14.73 barras. No es cierto, no es barras de presión, sino barras. Barras vamos a poner. Ya. Ese es el número de barras entonces que vas a tener dada el espaciamiento que tú tienes y el ancho del canal, ¿no es cierto? Entonces tienes que tener que 4 veces, ¿no es cierto? Este número de barras, ¿qué tiene que ver con esta formulita? Esta. ¿No es cierto? Para encontrar, este 4 es 4 puntos en realidad. Aquí es esto. Fuera. Ahora sí. N por T bar más N menos 1 por el espaciamiento es W. N porque son N barras y el espesor de la barra, que es 10 milímetros, tienes N barras, en este caso, ¿no es cierto?, que van a ocupar este espesor de las barras. N menos 1 espacios. Esto tiene que ser igual al ancho del canal. W del canal, ¿no es cierto? Y entonces, a partir de ello, tienes 14.73 barras. Tú tienes que, no hay 14.73, tendrías que adoptar 15 barras. Entonces, finalmente, vas a adoptar estas cosas que van a ir a la construcción. El ancho del canal no puede ser el ancho del canal 0.64, podrá 0.6, el bordo libre 0.5, el espaciamiento entre barras, el espesor de las barras, el tirante de agua,
¿no es cierto? El tirante de agua tiene que ver, obviamente, con, fíjense, con esto, ¿no es cierto? Y el ancho, ¿no es cierto? El ancho y el caudal que es la pérdida de carga, ¿no es cierto? Aquí tienes redondear, entonces, el ancho el área del canal sobre D20 es que es el ancho del canal, ¿no es cierto? El área entre el ancho, tienes la altura del canal. Pero a esa altura del canal tienes que aumentarle, que se llama la pérdida de carga, ¿no es cierto? Eso tienes que aumentarle la pérdida de carga. Y no sé si aquí está aumentado el bordo libre, no creo que no. No, no está. Entonces, esto tiene que ver con la altura del canal, más la pérdida de carga. Entonces, es el tirante de agua nada más, ¿no es cierto? 0.8 va a alcanzar el tirante de agua en el canal a la entrada de las rejas por la pérdida de carga, ¿no es cierto? La altura del canal va a ser 50 centímetros más arriba porque tienes este bordo libre, ¿no es cierto? El número de barras no puede ser 14, sino va a ser 15. Y el largo de las barras va a ser 2.3 metros. Eso depende, obviamente, de la altura que tenga el canal, ¿no es cierto? De la profundidad del canal. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas vas a tener fruto de este tipo de cálculos. Aquí está muy bien explicado, no necesitan saber inglés, solamente necesitan saber entonces que este es el área del canal, ¿no es cierto? Estaba el área del canal acá. Área del canal es este en realidad, no es bar screen, cross section. Este es el área del canal, que es el caudal sobre la velocidad. Lógico, ¿no? Caudal igual velocidad por área. Y aquí despejamos el área del canal y cada área sobre velocidad. La velocidad de aproximación la hemos limitado, ¿no es cierto? Hemos limitado la relación ancho-profundidad del canal, ¿no es cierto? Hemos sacado la profundidad. A partir de eso vamos a sacar el área neta, ¿no es cierto? Que es por donde va a pasar el agua. Y voy a igualar entonces el área del canal al área neta para que pueda pasar todo el caudal, porque aquí caudal que entra es área por velocidad, es caudal de diseño, y área por velocidad, ¿no es cierto? Pero esta área neta por velocidad también tiene que ser igual al caudal de diseño. De ahí vas a encontrar entonces la velocidad sub B, que es la velocidad de paso a través de las rejas, y esto tiene que ser menor que 0,9. Encuentras la pérdida de carga, encuentras el número de barras, y vas a encontrar después de todo lo que son las dimensiones finales adoptadas cuando tú estás haciendo este diseño. ¿Ya? Entonces, este es área del canal. ¿Ya? No sé de dónde cuernos. Paso C, caudal sobre velocidad, es área del canal más. Aquí esto está mal. Esto es área de channel area. ¿Ya? En metros cuadrados. No, esto está mal acá. Vaya. Muy bien, señor. Entonces, habrías diseñado ya todo lo que es la rejilla, ¿no es cierto? Esta reja. Entonces, obviamente, no solamente son las rejas, ¿no? Tienes que tomar en cuenta también estas pletinas, ¿no es cierto? Entonces, lo mejor siempre es dibujar en un AutoCAD, ¿no es cierto? Y las pletinas también hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto? Y estas son las rejas. Este es el diseño ya de un desarenador. No lo voy a hacer porque desarenadores hacemos en plantas de tratamiento. Y luego vamos a dedicarnos entonces a lo que se llama el diseño de los pozos secos. Solamente desde el punto de vista de pozo seco y nada más. ¿Alguna pregunta con el diseño de barras, por favor? Sí, Inge, buenas noches. Dale. Sí, el caudal de diseño vendría a ser el caudal que llega de la red, ¿no? ¿Sería el caudal máximo diario? ¿O qué caudal sería? Máximo horario. ¿Máximo horario? Ese sería el caudal Máximo horario. de diseño ¿Ya? para la... ¿Ya? Sí.
Todo lo que es rejas, rejillas, desalinadores, siempre se hacen con el máximo horario. Si tú tienes algo que sea, que pueda recoger y retener agua, es con máximo diario. Igual que el tanque. ¿No? En Sani 1, ¿te acuerdas? Hacíamos, si entra a la red y no tienes retención, bueno, máximo horario. Pero si entra un tanque, el tubo que va a ese tanque es máximo diario. Aquí es lo mismo, ¿ya? Si no tiene un tanque que va a almacenar agua, máximo horario. En este caso, las rejas no almacenan agua, es un canal de flujo constante, corriente, ¿no es cierto? No hay ningún almacenamiento y por lo tanto el caudal de diseño debe ser el máximo horario. En México incluso hacen un máximo extraordinario. Alguna vez, y tienen razón los mexicanos, porque en realidad lo que pasa es de que no solamente es el máximo horario por que es más el coeficiente de infiltración, más lo que te da los malos empotramientos, ¿no es cierto? Siempre hay algunas veces que pucha, se me entra agua de lluvia desde los sumideros principales, desde alguna cosa y viene un caudal muy grande. Y entonces los mexicanos a eso le llaman caudal máximo extraordinario. Nosotros en nuestra norma no tenemos eso, no tenemos lo que se llama el caudal máximo extraordinario. ¿Ya? Y por tanto no vamos a emplear ese concepto, pero sí vamos a emplear para el diseño el concepto del máximo horario más el caudal de infiltración, más el caudal de malos empotramientos, eso está llegando a la planta y ese es el caudal de diseño que yo voy a emplear. ¿Ya? Sí, Inge, gracias. Bien. A ver, vamos a entrar a los conceptos y nada más del diseño de estaciones de bombeo. Todavía no vamos a hacer el diseño de estaciones de bombeo. Yo el día lunes o martes, recién el día sábado, vamos a hacer dimensionamiento de estos pozos húmedos. El lunes vamos a hacer la parte de lo que es el dimensionamiento de la tubería de impulsión. Y ahí vamos a ver un poquito de bombas, selección de bombas. Pero la parte de selección de bombas la van a ver mejor con este experto danés que solamente hace eso, fabrica bombas. Por lo tanto, obviamente sabe mucho más que yo en tema de bombas, ¿ya? Entonces, es bueno atender una de esas conferencias porque no hay dos, ¿no? ¿Quién te da una conferencia desde Dinamarca? ¿No? Entonces, vamos a ver cómo es este tema. Bien, dentro del concepto, vamos a ver el diseño de un pozo húmedo. Entonces, hay dos tipos de pozo. Uno se llama pozo húmedo y el otro se llama pozo seco. ¿Y en qué difieren? El pozo húmedo tiene la bomba adentro, en el agua. El pozo seco no. Esa es la diferencia. En Bolivia estamos acostumbrados a usar pozo húmedo. Creo que los de EPSA son los fanáticos del pozo húmedo. Y como todo el altiplano es planito, entonces está lleno de estaciones de bombeo. Porque si bien tienes una pendiente mínima, llega un momento que aun cuando vayas con pendiente mínima, te vas clavando, hasta que llegues a los 5 metros. Cuando llegues a los 5 metros dices, uy, necesito una estación de bombeo. Vuelves a subir las aguas con esa estación de bombeo hasta superficie y vuelve otra vez el mismo cuentito. Necesito a pendiente mínima a encontrar una nueva situación donde tengas que implementar una otra estación de bombeo y así vas de estación de bombeo en estación de bombeo hasta que llegas a la planta de tratamiento. Muy bien. Entonces, en La Paz, les decía, son capos porque bueno, el altiplano es gigantesco y ahí tenemos muchísimas estaciones de bombeo. Las dimensiones de la
sección transversal, horizontal de una estación húmeda dependen primero del tamaño de la bomba. Claro, si es un tamaño gigante, y tú tienes visto de arriba, ¿no es cierto?, una sección transversal muy chiquitita, apenas va a entrar, pues, ¿no es cierto?, la bomba. Y tienes que entrar dos bombas, ya no friegues, no tienes capos para dos bombas, ¿no es cierto? Entonces, a ver, en mi experiencia, en Santa Cruz, en Yapacaní, yo había diseñado estaciones de bombeo circulares y vino el contratista, que era un señor que trabajaba ya muchísimo tiempo en construcción, y me dice: ingeniero, usted es el supervisor, calcula todas estas cosas, me dice, pero ¿sabe qué? En Yapacaní tenemos suelo arenoso que está bajo la napa freática. Y es pues muy difícil construir un pozo de bombeo circular. ¿Por qué no lo hacemos cuadradito? Y para mí es muy fácil. Entonces hace como unas anillas cuadradas y va rascando el piso por debajo de una anilla y va bajando esa anilla. Después le pone otra anilla encima y otra vez va rascando y va bajando y va bajando y va bajando, así. Así construyen entonces en Santa Cruz estas estaciones de bombeo. Y claro, lo más sensato siempre es hacer caso a la gente que tiene experiencia. Y yo seré muy profesor de la Universidad Mayor de San Simón, pero hay gente que está trabajando en el campo toda su vida. Necesita, es mayor que yo, y yo digo: ajá, señor ingeniero, esta es su experiencia, a ver, muéstreme cómo es, me muestra cómo es, y entonces, con tal que la hidráulica cumpla, lo siguiente que tienes que hacer es que la construcción sea sencilla. Si tú te haces al tigre y dibujas unas construcciones estrambóticas muy difíciles de hacer, ¿no es cierto?, es posible que tengas un retraso en la obra. Tener retrasos en obra por causa de un mal diseño, ¿no es cierto?, es horroroso. Y por tanto, obviamente, tú tienes que ponerte en los zapatos del constructor. En La Paz, entonces, he llevado esa modita de hacer construcciones cuadradas, ¿no es cierto? Porque en La Paz también sucede lo mismo. Es en el altiplano, esa estación San Felipe que les he mostrado, ¿no es cierto?, cuando estaban cavando para colocar el hormigón, se ha abierto como queque, se ha abierto unos 6, 7 metros, ha invadido la calle, lo que se ha abierto. Es decir, ha empezado a chorrear la arena, porque ha sido arena, y en Oruro también hay arena. Todo Oruro es de arena. El pueblo más difícil de construir, donde hacer construcción, es en Oruro. Oruro sí que es fregado. Tienes arena, tienes agua y tienes ingenieros orureños. ¡Ay, Dios santo! ¿No es cierto? Entonces, es bien difícil construir en Oruro. ¿Ustedes tienen profesores orureños? A ver, díganme si no son difíciles, ¿no? Entonces, vean las dimensiones recomendadas en esta figura. Aquí está. Esta D es la carcasa, ¿no es cierto?, de la bomba. Aquí está la parte de impulsión, sube, ¿no es cierto? Tú estás viendo de arriba esto. Parte de impulsión sobre esta parte de impulsión. Este es el canal de entrada de agua. En La Paz, este canal, aquí tienes las rejillas, y aquí tienes el canastillo, continúa este canal, y por aquí entra. Por aquí va a entrar el agua. En este particular diseño, no tienes así, tienes un canal y tienes 4 agujeritos. Y por estos agujeros va a entrar el agua hacia esta estación de bombeo. Pero la idea de tener pozos circulares no había sido solamente del ingeniero, este gran ingeniero, un muy gran ingeniero,
cruceño, sino de cuadrados. Miren, el profesor Farah también hace esto mismo, ¿no es cierto? Hace estaciones de bombeo que son rectangulares. Entonces, esta D es el diámetro de la carcasa. B es la distancia que debe haber desde el centro del impelente, aquí está el impelente, hasta la pared, ¿no es cierto?, de la cámara esta. ¿Ya? Y 3B tiene que ser todo este ancho. Entonces, B es hasta el centro del impelente y 3B sería entonces todo el ancho de la estación de bombeo. Eso es. Y eso está aquí en palabras. Dice, nótese que el diámetro de la carcasa D es la dimensión que decide el largo de este pozo. Obviamente. Si esto es más grande todavía, este D va a crecer. ¿No es cierto? Y va a exigir que este largo de este pozo húmedo sea aún más largo. También puedo tener dos bombitas nomás, entonces, claro, se hace más cortito, digamos, esta dimensión de la estación de bombeo. Eso es lo que quiere decir esta notita. ¿No es cierto? Que del ancho de esa carcasa, de esa D, depende entonces de qué dimensión le voy a dar al posto. La segunda distancia que es necesaria es la distancia B, que es la distancia entre la pared y el centro de la bomba. Ya lo habíamos visto. Esta línea pasa por el centro de la bomba y esto hasta la pared. ¿De acuerdo? Y esa es la segunda distancia que yo requiero. Ya, esta es la distancia B, ¿no es cierto? Las distancias D y B, que es de la carcasa, y este que ahorita hemos dimensionado, B, ¿no es cierto?, se toma de los catálogos de las bombas. Y las figuras, como son las figuras 15.2.3 y 15.22, vamos a ver. Esta, 5.22. Entonces, el fabricante te da esto. Te da entonces cómo es la bomba y vamos a ver en Grundfos todas estas dimensiones, por favor. ¿No es cierto? Ahí tienes las dimensiones y tienes, aquí está, el ancho de la carcasa y este tubo que sube. Entonces tú tienes cuánto es este ancho de carcasa para diferentes tipos. No sé si esta es bomba Flicht. ¿Qué marca es esta, pues? Aquí está su marca. ¿Qué dice? Un cachito. La brida, ¿no es cierto? Está acá. Bueno, hay que ir con calmita. ¿Cuánto pesa también tienes acá? Y esto es para el cálculo de la grúa que vas a tener. Esta bombita, ¿no es cierto? Esta bombita pesa 2.3 toneladas. Yo tengo una bomba china que estoy colocando en la planta de tratamiento de las batallas y tengo una puente grúa de 3,5 toneladas. Parece que va a dar, ¿no es cierto? Parece que va a dar. Bueno, espero que dé, porque si no voy a tener que comprar mi pasaje a Miami. Bien, entonces, esas distancias, las distancias D y B, se van a tomar entonces de lo que es el catálogo de la bomba, ¿no es cierto? Dos catálogos ya hemos visto en estas figuras. Hay varios catálogos, fíjense, yo he comprado bombas italianas últimamente, les voy a mostrar. De proyecto 8, Don Sam Rocha Consultores,
Bombeos. Bombas compradas en Italia. Las bombas de Santa Bárbara les voy a mostrar. Espero poder mostrarle una bomba siquiera. Vamos a ver este test report que tiene la bomba. Aquí están, ¿no? Las dimensiones de la bomba. Fíjense. Esta es una bomba vertical. ¿Ya? Esta es una bomba. El motor está aquí afuera. El impelente está aquí adentro. ¿De acuerdo? Entonces tienes el impelente y tienes los caudales. Esta es la bomba ya que está comprada y tienes el valor de las vibraciones. Y las curvas, obviamente, de funcionamiento. Son varias bombas, son 3 bombas que hemos comprado, ¿no es cierto?, de una potencia bastante interesante, ¿no es cierto? Esta potencia, por ejemplo, son 114 kilowatts. Ya es grandecita, ¿no es cierto? Entonces, bastante grande es esta bomba, casi de mi tamaño es, ¿ya? Y entonces cada fabricante te va a dar entonces cuál es la medida que tiene de sus bombas para que tú puedas precisamente diseñar lo que es el cárcamo de bombeo. Ay, me he escapado del curso. Bien. A ver, ¿dónde está? En sonido. Pucha, estoy buscando en sonido, con razón. Sonidos. Yo dije que ya lo había borrado. Estaciones de bombeo. Bien. Entonces, andamos por aquí. Entonces, vean entonces que ya. Vean entonces hay una distancia, 2 distancias que te da el catálogo de la bomba. Uno es la carcasa y el otro es la distancia B a la pared desde el centro del impelente. Dice, usualmente se necesita una entrada al interior del pozo que esté opuesta a la entrada de la tubería, ¿no es cierto? Para prevenir esta turbulencia. El canal es usualmente de ancho 50 a 70 centímetros. Y la altura es igual al diámetro de entrada más 30 centímetros. Entonces, la figura 15.25 muestra un plano horizontal, ¿no es cierto? Vamos a verlo, 5.25, 22, 23, 24, y ya no hay más. Bueno, aquí ya debió estar. Esta. Entonces, en líneas generales, ¿no es cierto? Tú estás viendo ya de más arriba, esta es la losa ya directamente, y la losa tiene sus tapitas de visita, ¿no es cierto? Sacas la tapa y vas a ver cómo está funcionando la bomba. Esta ya es la parte vertical de la bomba que sale aquí,
a todo este lado. En toda bomba tiene que venir primero una válvula ventosa, como estás viendo acá. Esta válvula ventosa tiene que ser de triple función, ¿de acuerdo? En SANI 1 han debido ver entonces válvulas ventosas expulsoras de aire de doble función y esas que son de triple función, ¿no es cierto? Dos, esta partecita es una válvula de unidireccional. Pero fíjense, es un tanto complicada esta válvula unidireccional. No es una válvula que cae una lengüetita, cae, ¿no es cierto? No es eso. Porque si hiciéramos tener esa válvula de balancín, ¿no es cierto? Que una lengüetita cae, se apoya y no deja pasar nada en contrapresión, estás fregado, ¿no es cierto? Porque es demasiado brusco el cierre y el rebote va a ser mortal. Y cuando el rebote sea mortal, se va a producir una onda tan grande de retorno que vas a duplicar básicamente lo que es el golpe de ariete. Entonces es una válvula especial. 3 es una valvulita cortina, todo este 3. ¿No es cierto? Válvula cortina. Este 7 es un carrete de desmontaje, ¿ya? O es una, a ver, no, esto que vemos aquí es un carrete de desmontaje, ¿ya? A ver, no, pero, a ver, debería tener, por aquí debería tener uno de desmontaje. Este que estás viendo aquí más bien no es desmontaje es más bien una válvula de goma, una válvula antivibratoria, que es lo que se llama una junta Dresser, ¿ya? Es una especie de gomita que impide que las vibraciones arruinen la bomba, ¿ya? De acuerdo. Aquí tienen entonces la carcasa, el motor, la bomba está aquí, abajo, ¿no es cierto? El motor es este de arriba, ¿no es cierto? Y aquí empieza el bombeo hacia arriba. Bueno, ¿alguna pregunta? Vamos a ver esta imagen más para el día de hoy, que son algunas de las dimensiones con las mismas, exactamente las mismas cosas que teníamos en la otra figura. Entonces, aquí adentro está esta bomba que en este caso creo que es KSB. Es una bomba alemana. Hay que sacarse el sombrero por bombas KSB. Alemán es alemán, ni vuelta que dar. ¿No es cierto? No sé, mi experiencia, a ver, en la planta de tratamiento que hay en Alto Lima, me dicen, pero nosotros hemos hecho, oh, un momentito, tu planta es alemana, diseñada por ingenieros alemanes, construida por ingenieros alemanes, con maquinaria y equipo alemán. ¿Cuánto quieres que te dure? Seguro que no las has cambiado ni siquiera los retenes a la bomba, le digo al gerente de hechas, y me dice, sí, ingeniero. Esta que estamos construyendo es con bombas chinas. ¿Cuántas veces crees que vas a tener que cambiar los retenes? Le digo. Entonces, esa es la diferencia, ¿no es cierto?, de una industria alemana a una industria china. No se dicen que hay una industria china que es muy apropiada para Europa. Y básicamente le he bajado todita la normativa europea y les he dicho a los chinos, ahora me cumplen la normativa europea. Y los chinos me decían mosqueo, dicen, sí, no hay problema. Por lo tanto, debe haber una industria china capaz de soportar o más bien de cumplir las especificaciones internacionales, especificaciones en este caso europeas. Entonces, este 5, estas son bombas autoportantes porque agarran la base en la cadena y se asientan aquí y hasta se acabó, no hay más, ¿no es cierto? Y entonces empieza el bombeo.
Tienes uno que es la válvula ventosa, dos, esta válvula unidireccional, ¿no es cierto? Tres, es esta valvulita que es la válvula cortina. Siete es la junta tracer, la junta flexible. Entonces, el canal de entrada viene acá y jamás cae hasta aquí. No, viene un canal y tú estás viendo aquí en Cortés los agujeritos que hay en el canal. Ustedes han visto San Felipe, no hay tales agujeritos, hay una reja al interior de esto, un canastillo y más allá tienes recién la entrada hacia el pozo húmedo. Aquí tienes 1.5B y esta partecita LWL significa que es el nivel más bajo que puede tener esta bomba. Si se baja un poquito más, entonces vas a tener problemas de succión y se te va a formar un vórtice y el vórtice va a meter a esta bomba, donde es el número 5, va a meter válvulas de oxígeno o gotas de oxígeno. Estas gotas se van a separar del cuerpo de agua por el rozamiento, porque tienes una presión menor a la atmosférica, por eso como que se separan. Pero inmediatamente salen del impelente, encuentran otra vez atmosférica y más a presión positiva y entonces esa burbujita de aire explota. Y si explota, hace cavitación. Por eso que necesitamos un tema que se llama sumergencia. Después, este nivel es el nivel más alto que puede digamos, estar diseñado en este pozo de visita. Entonces, tienes dos niveles, el nivel bajo y el nivel alto. Más allá tienes un nivel de alarma, pero ya vamos a ver esos niveles de alarma posteriormente. Y vamos a ver que este nivel, una vez está calculado, después si quiero poner otra bomba, por cada vez que coloque una bomba, pongo 15 centímetros más de este nivel. ¿Ya? Y entonces todo el resto tiene que ver con qué haces con ya el diseño, digamos, del volumen del tanque. ¿Alguna pregunta? Bueno, Sí, en el dibujo había una inclinación de 45 grados. En el anterior que nos mostró, ¿eso para qué es? para que no tengas sedimento. Si tú ¿Eso? tienes aquí sin este chaflán, aquí se va a empezar a acumular material orgánico. No te conviene eso, porque el material orgánico que se acumule aquí va a empezar a oler a partir de los 30 minutos empiezan los procesos sépticos. Una de las variables entonces que tienes que tomar en cuenta cuando estás diseñando un pozo húmedo es precisamente este tiempo de retención, que máximo puede llegar a los 30 minutos. ¿Ya? Ya, Inge, gracias. Bien, señores, hasta aquí entonces mi clase del día de hoy. Nos vemos el día sábado, por favor. Todos para ver la conferencia primero de Miguel Vega, representante de Grundfos. ¿Ya? Hasta el sábado. Ya, chao. Muchísimas gracias. Nos vemos.